¿Qué tal, chavos? Vamos con el siguiente ejercicio de razones trigonométricas para triángulos y rectángulos. Para eso nosotros utilizamos lo que es la razón de SOHCAHTOA. Entonces escribes de la siguiente manera, como SO, K, TO, A. SOHCAHTOA. Esto es igual al seno del ángulo. Al seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Al coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sale? Bien. Para eso nosotros también necesitamos tener en cuenta que la suma de los ángulos de A más la suma del ángulo de B más la suma del ángulo de C va a ser igual a 180 grados. ¿Sale? Bien. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es asignarle valores a cada uno de los ángulos. Entonces, este ángulo va a ser como mi ángulo A, este va a ser mi ángulo B, y este va a ser mi ángulo C. Recordemos que el ángulo A, como es un triángulo rectángulo, va a tener lo que es un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Bien. Al determinar lo que son las razones trigonométricas, tengo que determinar quiénes son los catetos: cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Sale? Eso depende mucho de qué ángulo estemos trabajando. Si yo trabajo en el ángulo de B, que sería esta parte, quiere decir que mi cateto opuesto va a ser el que está enfrente, entonces va a ser el cateto opuesto. Mi cateto adyacente va a ser el que está pegado junto en X, cateto adyacente, y mi hipotenusa, recordemos que es el lado más largo, que sería esta parte, ¿sale? Siempre y cuando estemos trabajando en este ángulo, que sería el ángulo de B. Si yo trabajo en el ángulo de C, mis catetos van a cambiar. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿sale? Bien, ya tengo lo que son mis razones trigonométricas. Ahora sí ya puedo darle solución a un triángulo rectángulo, a cualquier triángulo rectángulo, ¿sale? Bien, vamos a hacerlo. Como tengo mis tres valores, ahora lo que voy a hacer es asignarle lo que es una letra a cada ángulo. Entonces me queda como este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C, ¿sale? Bien, ahora de aquí voy a utilizar ya sea seno, coseno, tangente para darle solución a mi siguiente triángulo. Vamos a utilizar lo que es el seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo me quedaría como, esto es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Voy a ingresar mis valores trabajando nuevamente con el ángulo B. Entonces quiere decir que el seno del ángulo de B es igual al cateto opuesto. Ahora aquí recordemos que como voy a trabajar con el ángulo de B, quiere decir que mi cateto opuesto va a ser el que está enfrente. Mi cateto adyacente va a ser el que está junto a X, y mi hipotenusa va a ser el ángulo más largo. ¿Sale? Bien. Entonces me queda como el seno del ángulo de B es igual al cateto opuesto, que sería 4 sobre hipotenusa, que me quedaría 5. ¿Sale? Bien. Ahora voy a determinar el ángulo de B. Recordemos que como aquí está multiplicando seno por el ángulo de B, entonces me quedaría como el ángulo de B va a ser igual a 4 sobre 5, y esto que divida a seno. ¿Sale? Bien. Ahora aquí vamos a utilizar lo que es la inversa. Recordemos que la inversa, cuando yo tengo 1 sobre X y quiero hacer la inversa, quiero que X pase multiplicando en lugar de que esté dividiendo, pasaría como X a la menos 1. Por eso nosotros ocupamos seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. Y me quedaría de la siguiente manera, me quedaría como el ángulo de B va a ser igual a seno a la menos 1 de 4 quintos. Entonces me quedaría como el ángulo de B es igual, seno de menos 1 de 4 quintos, me quedaría como 53.13. 53.13. Y ya tengo lo que es mi primer valor, que es el ángulo de B. 53.13. ¿Sale? Bien. Siguiente proceso, voy a obtener lo que es el ángulo de C. Ahora aquí voy a cambiar lo que son mis catetos. ¿Sale? Bien. Voy a borrar esto, porque como voy a utilizar el ángulo de C, mis catetos van a cambiar. ¿Sale? Bien. Ahora voy a utilizar ángulo de C, y recordemos que como voy a utilizar el ángulo de C, mis catetos van a ser muy diferentes. Entonces el ángulo de C, el lado que está enfrente va a ser el cateto opuesto, el ángulo de C, y el lado que está junto a Y va a ser el cateto adyacente, y el lado más largo recordemos que va a ser hipotenusa. ¿Sale? Bien, cambiaron mis catetos y vamos a terminar el ángulo de C. Y me quedaría de la siguiente manera.
Vamos a utilizar, puede ser seno, coseno, tangente, cualquiera de los tres me tiene que dar el mismo resultado. Vamos a utilizar tangente del ángulo. Entonces me quedaría como tangente del ángulo DC es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sale? Bien. Entonces me quedaría, vamos a ingresar los valores. Entonces me quedaría como tangente del ángulo DC es igual al cateto opuesto. Recordemos que el cateto opuesto va a ser 3. Y el cateto adyacente va a ser 4. Vamos a ponerlo bien. Entonces me quedaría como 4. Y vamos a hacer lo que es, vamos a quitar lo que es tangente de la tangente y pasarlo dividiendo. Recuerda que está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda como el ángulo de C va a ser igual a 3/4 sobre tangente. Recordemos que igual hacemos la inversa. Me quedaría como el ángulo de C es igual a tangente a la menos 1 de 3/4. Y me quedaría como el ángulo de C es igual a tangente de menos 1 a la 3/4 es igual a 36.87. Y listo. Ya tengo mi segundo resultado. Entonces me quedaría como 36.87. Y recordemos que tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Bien. Recordemos que la suma de mis ángulos, la suma de mi ángulo A más la suma de mi ángulo B más la suma de mi ángulo C me tiene que dar 180 grados. Y si yo sumo 53 más 36.87 me da 90, más 90 me da 180. Quiere decir que nuestro triángulo rectángulo está bien. ¿Sale? Bien. Vamos a ir con el siguiente ejercicio.